Retomamos la transmisión en vivo y en directo de esta Yom Kippur, un tiempo especial de reflexión, un tiempo especial de restauración en esta oración de la tarde, la oración Minjá, que nos recuerda a nuestro patriarca Yisad. Entonces vamos a condicionar todo para la segunda aliyot de este Yom Kippur, la segunda lectura. Entonces recordamos que todo lo hacemos por un propósito. ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo tan especial? Que están abiertas las ventanas de los cielos y esos tesoros están disponibles para todo aquel que desee y para todo aquel que haya concluido la obra. Entonces nos corresponde ser conscientes a través de palabras codificadas que traen una bendición de esos 5 niveles del alma en cada rezo, y por eso es muy importante entender que desde la noche del día anterior o de este día hicimos la oración del Arví, y en esa oración establecimos lo que se llama el Amidá. El Amidá es ponernos de pie, y ese ponernos de pie es estar presentes, ponernos de pie delante de cualquier circunstancia y de cualquier problema. Por eso en la Amidá de la lectura de la porción que corresponde para este Yom Kippur, pues nos ponemos de pie, y como estamos en la Amidá de la Minjá, traducido, ponernos de pie en la oración de la tarde para hacer una confesión. Y esa confesión es una declaración, se le llama Viduí. En hebreo la palabra Viduí es confesión. Y esa confesión está guiada a curar la relación con nosotros mismos. Y por eso entonces leemos la porción del rollo que corresponde para este tiempo. Entonces llamamos a la lectura de esa aliyot a nuestro hermano encargado de hacer la ejecución de esa lectura, recordando que para curar la relación con nosotros mismos, pues esto es muy importante, que se transmite esa energía por sonidos en notas musicales, y esos son pensamientos. En este caso es el pensamiento del Creador, que es sagrado, y ese pensamiento lo logra todo porque tiene un mapa, y cada mapa tiene un manual. Entonces usando el mapa para después hacer la explicación en el manual, en la segunda instancia del comentario que hacemos de la lectura de esta porción. Entonces llamamos a la lectura a nuestro hermano. Shalom, hermanos. Barejú Adonai Hameborá. Barejú Adonai Hameborá Leolam Barejú. Baikra 16, Día del Perdón. Aliyá número 1. Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento en el recinto más sagrado del santuario, que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón al recinto más sagrado del santuario, con un novillo joven para ofrenda jatá y un carnero para ofrenda olá. Deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino, esas 2 vestimentas sagradas. Antes de ponérselas deberá sumergirse en agua
De la comunidad israelita deberá tomar 2 chivos como ofrenda hatá y un carnero como ofrenda olá. Primero Aarón acercará su propio novillo para ofrenda hatá y proveerá expiación a sí mismo y a su familia. Luego tomará los 2 chivos y los ubicará ante Hashem. En la azara, Aarón sorteará los 2 chivos, uno será para Hashem y otro para Azazel. El primer chivo de la ofrenda para Hashem. Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem para ofrendarlo como ofrenda hatá. Y el chivo que caiga a la suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem, para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto. Para proveer expiación, Aarón deberá acercar su novillo como ofrenda hatá y proveerá expiación a sí mismo y a toda la casa sacerdotal. Entonces deberá sacrificar su novillo como ofrenda hatá, luego deberá tomar una pala llena de brasas del altar que está hacia Hashem y sus puños llenos de incienso de las especies aromáticas bien pulverizado y deberá llevarlo adentro a la cortina divisoria. Allí ante Hashem deberá poner el incienso sobre fuego para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Entonces no morirá. Deberá tomar un poco de sangre del novillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte de la cubierta del arca. Sobre la parte delantera de la cubierta deberá salpicar con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda hatá del pueblo y deberá llevar su sangre dentro de la cortina divisoria. Con esa sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta y directamente hacia la cubierta. Así él proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias. Y lo mismo deberá hacerse para la tienda del encuentro, que está con ellos en medio de sus impurezas. No podrá haber nadie en la tienda del encuentro desde el momento en que él entre para proveer expiación delante del santuario hasta que sale. De ese modo, él proveerá expiación por sí, por su familia y por toda la comunidad de Israel. Después deberá dirigir al altar que está ante Hashem y le proveerá expiación. Para ese fin deberá tomar un poco de la sangre del novillo y de la sangre del chivo y deberá aplicarla sobre los salientes del altar. Alrededor deberá salpicar con su dedo la sangre 7 veces. De ese modo se purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Después de haber hecho expiación en el santuario, por toda la tienda del encuentro y por el altar deberá presentar el chivo vivo. Aarón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente, imputándolos de esa manera sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desierto. El chivo cargará sobre sí todas las transgresiones a un lugar inhóspito cuando sea enviado al desierto. Aarón deberá dirigirse entonces a la tienda del encuentro y deberá quitarse las ropas de lino que se vistió al entrar al recinto más sagrado del santuario. Deberá dejarlas allí. Deberá sumergirse en agua en el área santificada y se vestirá sus ropas. Luego saldrá y ofrecerá su ofrenda olá y ofrenda olá del pueblo y proveerá expiación por sí y por el pueblo. También hará consumir sobre el altar las partes seleccionadas de la ofrenda hatá. El que envíe al chivo a Azazel deberá sumergirse en aguas y sumergir sus vestimentas, entonces podrá ingresar al campamento. Y el novillo y el chivo, sacrificados como ofrenda hatá, cuya sangre fue llevada al recinto más sagrado del santuario para proveer expiación, alguien lo sacará fuera del campamento. Allí su cuero, carne y excrementos deberán ser quemados a fuego. La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumergir sus ropas, luego podrá ingresar al campamento. Eso es la ley eterna para ustedes. Esto es una ley eterna para ustedes. El 10º día del 7º mes, el 10 de Tisrei, deberán ayunar y no deberán realizar tarea alguna. Tanto el nativo como el prosélito que mora con ustedes, pues en este día todas sus transgresiones serán expiadas, de modo que ustedes quedan puros, así ustedes quedarán puros ante Hashem.
Es para ustedes Shabbat Shabbatón, día en el que deberán ayunar. Esta es la ley eterna, esta es una ley eterna. El sacerdote que fuese ungido o que fuese dada la autoridad para oficiar como sacerdote en reemplazo de su padre será quien proveerá la expiación. Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas, deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley, y para todos los tiempos proveer expiación a los israelitas una vez al año por todas sus faltas, y en efecto hizo tal como Hashem le ordenara a Moshe. De Baruch Hashem. Bueno, continuamos ya culminando los compromisos de la lectura corresponde a Yom Kippur. Si me puedes compartir el teléfono que está allá encima. Ahora viene, gracias, el crear conciencia como llegar a la meta final del propósito por el cual el Eterno nos ha convocado en este tiempo, en este lugar. Una confesión, usamos los términos hebreos porque tienen esa sustancia profunda, un biduí, es para curar esa relación con nosotros mismos. Y de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, cómo vencer la muerte, se refiere pues a subir esos niveles de conciencia que los podemos medir a través de sonidos que pueden ser notas musicales o palabras que llevan no solamente un sonido sino una luz y que tienen vida y que le pueden dar vida incluso a lo negativo, o sea, le pueden dar vida a la muerte. Podríamos hablar de esa redundancia, cómo le damos vida a la muerte cuando nos interesamos más por lo negativo que por lo que realmente somos. Entonces, como estamos ya haciendo una evaluación de todo lo que hemos logrado y de aquello que hemos restaurado y de aquello que hemos reparado durante estos 10 días, que hoy estamos manifestándolo, pues se requiere entrar a ese mundo angelical, que es el mundo de la emoción, el mundo, se le llama el Olam Yesirá, el mundo de la formación, donde toman forma todos los deseos, gustos y modas, que cuando no hemos desinstalado esos programas, para eso hicimos lo que se llama el Kol Nidrei, la anulación de votos, que son programas, no lo que nos dice alguien, sino los que uno sabe que llevan, de acuerdo a lo que se está manifestando en el mundo físico. Por eso, cada frecuencia en la cual te encuentras nos da una nota que con los avances tecnológicos lo podemos medir, que también se podía medir en la antigüedad, solamente que quizás algunos no se daban cuenta cómo hacerlo. Y eso es lo que se conoce como los hertz, porque se refiere a los hercios, que se les llama así por la persona, el nombre de la persona que lo descubrió. Entonces, esos hertz significan un ciclo o una onda por segundo. O sea, es la manera de vivir, de medir en qué frecuencia estás vibrando. Quiere decir que si estamos vibrando en frecuencias bajas, se llama Sheol. Y es allí donde hay que ir para rescatar al alma. Por eso, al debilitar el cuerpo, entonces el alma queda libre, porque ya no queda controlada por los deseos del cuerpo,
porque no le dimos energía al cuerpo en el tiempo del ayuno. Esa es la importancia de hacerlo de la manera correcta. Y le dimos energía a ese alimento de los 5 rezos, y que ya estamos pues terminando el cuarto para el cierre, que es el Neguilá de los Shana Rabá, donde podríamos llamarlo así, que se nos da el veredicto, si fuimos aprobados o no. Y por eso ocurre algo similar en el 8º día de la fiesta del Sukkot, en el Simchat Torah, ¿cómo se llama? El Shemini Atzeret, en el 8º día. Ocurre algo similar, que son formas de estar practicando lo que realmente somos, ejercitando. Recuerde que las fiestas son Mikra Kadoshim, santas convocaciones, donde Mikra, que significa convocación, o también significa ensayo. Entonces ensayemos cómo se siente si estás en la riqueza, si estás en la salud, si estás en la unidad, cómo se siente, describir ese sentimiento. Y si no lo estamos sintiendo, elevarnos a esa frecuencia para que se sienta. Y entonces allí viene cómo poder nosotros crear una conciencia de saber en cuántos hertz está vibrando ese ciclo de onda por segundo, que nos llegó, fue transmitido a nosotros por sonido o por música, o por un pensamiento que se expresó. En este caso, cuando leemos la Torah, la escritura, es el pensamiento del Creador, que le fue revelada a Moshe y que luego Moshe se lo reveló al pueblo. Entonces, ese pensamiento elevado se le conoce como pensamiento santo o pensamiento sagrado. Pues para poderlos entender tenemos un molde o un mapa, y ese mapa también tiene un manual, como la matriz de donde se originan todas estas cosas. Y nos podemos preguntar, ¿qué estás deseando? ¿Alguna cosa física? ¿Dinero? ¿Propiedades? ¿Cuál es tu deseo? ¿Y en qué cantidad? Porque la pregunta continúa, ¿para qué? Si nosotros estamos llamados a influenciar el mundo y deseamos alguna cierta cantidad, que para nosotros puede ser mucha, el mismo mundo, el mismo Creador te va a preguntar, ¿y tú para qué quieres todo ese dinero? Y cuando seguimos persistiendo en esos deseos de las cosas físicas, en lugar de poner en movimiento el mundo espiritual o el mundo angelical para que se manifiesten esas cosas físicas, y entonces ahí ya no pedimos sino que declaramos, ahí ya no esperamos sino que creamos. Allí no solamente cree de creer, sino que crea de creencia. Y cuando la creencia de lo que creaste lo crees, eso se hará, porque volviste a ser un creador, volviste otra vez al principio, y en esa conexión con el Todopoderoso pues nos vuelve a repetir lo mismo. Él no nos va a decir hoy una cosa y mañana otra, para poder establecer una vida de calidad y amor con los unos por los otros. Y entonces ahí te pregunta, ¿para qué quieres ese dinero? No, para cambiar el mundo. Pueden ser $1.000 millones en dólares o lo que sea, y somos más de 8.000 millones de personas. Entonces la cantidad de dinero que pidas va a ser poca, porque el dinero es cosa, es algo creado. Lo que hay que despertar es el poder creativo para influenciar a cada ser viviente que habita este mundo. Entonces allí no tenemos parte allí ya no somos como el hijo pródigo, entre comillas hijo pródigo, o los hijos pródigos, que pidió su herencia, y como él era hijo y como hijo tenía parte de la herencia, pues le dieron esa parte de la herencia. Pero una cosa es la parte, que puede ser mucha, y otra muy diferente es todo.
Mientras tú estés en casa, al lugar donde has regresado, lo tienes todo. Entonces por eso él va y ejercita todo eso, se lo gasta, se le acaba y regresa a casa y dice, bueno, yo quiero trabajar como obrero, porque me he dado cuenta que vive mejor un obrero en la casa de mi padre que yo. Porque cuando se nos terminan las cosas es porque no las hemos creado. El poder creativo nunca se termina. El problema es que el engañador nos entrena para que creemos de crear cosas negativas y que confiemos más en lo creado que en el poder creativo. O sea, en otras palabras, no es que se pierda el poder para crear, se le da mal uso. Y es ahí donde tengo que escuchar, donde tengo que entender cuántos niveles de frecuencia se mueven en las palabras que escuchamos, y si me eleva de nivel de conciencia o me baja de nivel. Todo lo que se lea de los textos sagrados de las Escrituras son caminos de elevación, por eso se llama misbot, formas de elevar. Y cuando nos elevamos se le llama el Elión, el Altísimo o el Todopoderoso. Para llegar a esa instancia necesitamos aprender a ser conscientes de cómo nos dejamos robar la energía o cómo invertimos como en una entidad financiera. Las cosas negativas son gastos, las cosas positivas son depósitos o lo que te fortalece o lo que te debilita. Una palabra negativa te debilita, una palabra positiva te fortalece. Por eso entendemos la buena nueva de salvación. Y es allí donde ya no deseamos el dinero, sino que operamos en el poder creativo para que se manifieste ese dinero. Y allí requerimos estar conectados con el mundo del todo. Todo el amor, toda la felicidad, toda la salud, todo. Y entonces ya no tenemos parte, lo tenemos todo. Entonces, en ese todo, declaramos el Vividuí, la declaración: pedid y se os dará. Esta es una conciencia, Mateo 7, y especialmente en el verso 7, ya ahí hay un atenuante de qué es la energía que se mueve en ese capítulo de ese versículo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si estábamos en un encierro, en la minjada de la tarde, recuerde el amarre de Jacob, pero Jacob fue amarrado, no fue sacrificado. El que fue sacrificado fue el carnero. O sea, usted fue amarrado pero no sacrificado, porque Yeshua pagó el precio por su libertad y por mi libertad. Allí es donde me hago consciente de la importancia de practicar lo que ya soy en ese nacimiento de nuevo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bueno, recuerden que dice que venid a la puerta y llama, y yo abriré la puerta y cenaré con él y estaré con él. Ese él es una fuerza espiritual de poder. Note, fuerza espiritual de poder, no una fuerza física de de manifestación literal, porque es pasajera. Entonces lo que estamos es ubicando el botón del power para encender la máquina que opera con muchos caballos de fuerza, con muchos hertz. Por eso existe la palabra terahertz, de 1.000.000 de millones. Pero bajo nuestro control. Cuando hundimos el switch de on, se enciende, y cuando lo apagamos, se apaga, porque tenemos el control. Cuando no se tiene el control, entonces la máquina empieza a hacer estragos. Y si nosotros lo enfrentamos en el mundo exterior, en el mundo de la fuerza, pues vamos a perder, porque son gigantes. Ahora,
necesitamos aprender a entrar en ese silencio, a observar lo que se mueve detrás de cada cosa. ¿Cuál es la energía que sustenta lo que te está pasando? Reprogramarla, desprogramarla y volverla a programar. Vamos allá al libro de Juan para ver cómo elevamos los niveles de conciencia o cómo certificamos que nos sostenemos en esa frecuencia elevada, en la presencia del Mesías. Y dice en el libro de Juan, en el capítulo 12, verso 30, respondió Yeshua y dijo: no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué dijimos que sucedía en el Yom Kippur? Que el adversario no está, porque está fuera, que estamos escondidos, no correteados, sino es protegidos por el mismo Creador, por la obediencia al precepto. Y viene aquí el propósito final, que es subir de esa frecuencia y permanecer en esa frecuencia elevada, lo que se llama Evangelio o Buena Nueva. Y solo si juzgamos el príncipe de este mundo, si lo echamos fuera, o sea, si usted se le manifestó deuda, es un espíritu de deuda que tomó posesión sobre su vida, sobre sus cuentas, sobre su empleo, sobre sus cosas, y ahora se manifestó. Y se manifestó para que nosotros actuemos y desautoricemos y hagamos una que se llama el Negilá, esa anulación de esos votos, para poder elevarnos. Y yo, si fuera levantado de la tierra, Juan 12:32, en el 31 dice: ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué sucede si no echo fuera al príncipe de este mundo, que no está fuera de ti, está dentro de ti? Pues no nos elevamos, y al no elevarnos nos miden la frecuencia y está en frecuencia baja, o sea, Sheol. Y es sinónimo de frecuencia baja, manifiesta un estado de tristeza, de pobreza, de incapacidad, de inactitud, de lloro, de lamento, de crítica. Todas esas son palabras que mueven frecuencias bajas y que hoy estamos desprogramando de nuestras vidas, porque quizás nos las dijeron desde que estábamos en el vientre de la madre, y programaron o establecieron un proyecto de vida que se llama el proyecto de las naciones, que no es el proyecto de vida que el que nos creó tiene para nosotros. Entonces es importante aprender a subir la frecuencia, aprender a entender por qué dice que Él convierte mi lamento en danza. ¿Cómo paso yo de lamentarme a danzar, a estar alegre? Pues cuando cambio la percepción de lo que soy, cuando dejo ir la tristeza y pongo la alegría, cuando dejo ir el desánimo y pongo la fortaleza, cuando dejo ir la incapacidad y pongo la solvente, el ser suficiente, cuando lo tengo todo y siento que todo lo tengo y creo que todo lo tengo y declaro que todo lo tengo, todo ese todo aparece. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Podríamos llamarlo como la ley de la atracción, que sucede por afinidad de forma. O sea, si usted se siente rico, rico en hebreo es Mashiach o Mashiachim, portador de esa riqueza. Ha-Mashiach es el generador de la riqueza, y Mashiachim o mesiánicos son portadores de esa riqueza. Entonces esa frecuencia de riqueza, de sentir que todo lo tienes, que eres un creador, te sube el nivel de frecuencia. Y por eso dice, es necesario que yo me eleve para que todos sean atraídos a mí. O sea que cuando tú miras algo con la percepción de que no puedes, no estás moviendo la unción del Mesías, porque Él está sentado en lugares celestiales, proveyéndonos todo el poder y la fuerza
para que se manifieste lo que deseas en tu corazón. Por eso dice que Él está sentado a la diestra esperando. Y si yo me siento aquí a esperar, no sucede absolutamente nada. ¿Qué es lo que está esperando? La riqueza, el sacerdote de Melquisedec, el sacerdocio. ¿Qué es lo que está esperando esa unción? Está esperando que yo ponga en práctica la autoridad y el poder que Él me asignó. Dice que Él está a la diestra esperando que pongas a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Esos enemigos son esas frecuencias bajas de ira, de rabia, de enojo, de tristeza, de desánimo, de queja, de crítica, de señalamiento. Todo eso genera lepra. Y por eso hay que quitarse las vestiduras raídas del sacerdote Josué, por allá cuando en el capítulo 3 del libro de Zacarías. Y entonces el acusador dijo, no se las quite. Y esa es la batalla. Cambio de vestiduras, cambio de percepción, cambio de imaginación. Porque si ahora estoy construyendo o estoy dentro de los palacios del rey, pues por afinidad de forma el rey habita con nosotros. Porque si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, esa muerte en la que vamos a morir no es la muerte eterna, es morir a los deseos de la carne. Por eso respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley del Machía, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre muera? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea, cuando uno muere algo se eleva. Cuando uno muere a un deseo de este mundo, se eleva, porque vibra en la afinidad de forma en la cual vibra el Padre, el Creador del universo, el Elohim. Es necesario que el Hijo sea levantado. ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Entonces Yeshua le dijo, aún por un poco estás en esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no se os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Si luz es saber, es sabiduría, y tinieblas es ignorancia, si estamos en el estado de ignorancia, no tengo el GPS, entonces no puedo darle la dirección y el destino para que me marque la ruta, porque simplemente desconozco ese tipo de tecnología. Pero ahora que lo conozco y lo reconozco, entonces Yeshua le dijo, aún por un poco, esa luz entre vosotros, andad entre tanto que tengáis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque andan en tinieblas, no saben dónde van. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora que nos damos cuenta que el ser hijo de luz es una frecuencia elevada y que constantemente hay alegría, gozo y agradecimiento por todo lo que nos sucede, entonces la aplicamos al rezo de la tarde, a la declaración en el rezo del Miká, y para establecer ese cambio universal, ese cambio de conciencia o ese cambio de percepción, porque el Yom Kippur es un día poderoso para conectar con la unción del Espíritu Sagrado o con la Shekinah, con Binah. Y no es escribir el libro de la vida como muerte o como vida. Todo lo que buscáis está en tu corazón. Y por eso dijo, ámense. Porque cada vez que nos amamos estamos ejercitando lo que realmente somos. Bueno, no nos quedamos en la queja, porque tenemos mucho por elevarnos. Y tenemos muchos a quien elevarnos. El compromiso, cuando las personas nos llaman y
y establecen un acta de compromiso a través de una siembra, de una semilla, ya uno se siente comprometido. Y ese compromiso es a interceder, porque si se mueve el poder cuando la persona está desconectada en el mundo secular, ¿cuánto no más hoy que tú has apartado, porque la instrucción lo dice, un día para ayunar? Ahí está nuestro poder, y ese es el desafío. Y ya a punto del Megilá, del cierre, antes de cerrar la bóveda, me traigo los tesoros que necesite para influenciar y cambiar el mundo. Y esa es la palabra de poder. Y recibirá poder. Bueno, estamos recibiendo ese poder. Y al recibir ese poder, pues conectamos con esos mundos superiores que se conocen como la conexión con Binah en el Yom Kippur. Porque se abren las puertas de la abundancia. Se llaman las 50 puertas de Binah. Y está a nuestra disposición todo aquello que deseamos. Ahora que estuvimos viendo la señal de Jonás, pues no nos queda otra cosa más que manifestar la gloria del Señor en nuestras vidas, pero en un sentido práctico, sin cargas, sin miedos y seguro. Vamos a hacer esa oración especial para quedar listos para el cierre de la Megilá de Esther, la Megilá de Yom Kippur, el rollo para Yom Kippur. Y entonces vamos a practicar el ser y estar victoriosos. El Salmo 145 nos llena de una conciencia de abundancia, pero habíamos elegido elevar nuestras conciencias a través de la Megilá, o lo que se llama el encendido de las luces. Preparando ese Hoshana Rabbah, ese día en el cual se nos da el veredicto. Entonces, no desaprovechemos las circunstancias, que así como Yeshua le hizo juicio al príncipe de este mundo y luego se elevó, también nosotros le vamos a hacer juicio a ese príncipe, a ese Azazel que opera en nuestra mente y también en nuestro corazón. Un corazón nuevo y una mente renovada. Respiramos profundo, sentimos ese aire que purifica y que limpia y que sana, y sentimos esa sanidad. Ya no esperamos la sanidad, ya la estamos comprando. Gracias te damos, Padre, porque una vez más permites en este puñado de personas que le hablemos a millares y a millares y a millares de ángeles, puestos a nuestro servicio, para que nos deban y nos tiemblen. Por eso, hoy, la honra y la gloria es para aquel que todo lo dio, para que hoy pudiera ver de nuevo la manifestación de su gloria y de su poder. Que el Eterno los bendiga y los guarde.